Hoy amanecimos con un día lluvioso, súper rico, ese aire fresco que nos invita a quedarnos un poquito más bajo las sábanas. Y me encanta cuando los días comienzan así, tranquilos, sin prisa, sin ruidos. Hoy quiero que me acompañen a preparar el desayuno para mi familia y más tarde vamos a preparar juntos un postre tradicional panameño que es muy rico, se llama pesada de Nance. Pero por lo pronto vamos a hacer estos pancakes de avena y quiero agregarles como una salsa o un topping con fresa que la verdad tengo un rato que no lo hago, pero hoy estoy muy antojada de este tipo de pancakes, así que vamos a comenzar. Voy a preparar de primero los pancakes de Noah porque está despierto hace un rato y ya tiene mucha hambre. Y los de él son más sencillos porque no le gustan las fresas, así que solo le voy a colocar un poquito de miel. Y voy a preparar luego los pancakes de mi esposo y los míos porque mi hijo mayor Nathan todavía está dormido. Siempre dejo que los fines de semana duerma un poco más porque de lunes a viernes se levanta bien temprano para ir a la escuela. El aroma del café matutino me trae recuerdos de mis abuelos. Cada mañana, creo que antes de las 6, toda su cocina y su casa estaba impregnada de un delicioso aroma a café recién hecho. Y recuerdo que nos daban café con queso blanco, pedacitos de queso blanco adentro. Y cuando era pequeña, pues el café no era de mis bebidas favoritas, pero me encantaba el queso, el sabor del queso bañado en café, súper delicioso. Voy a utilizar 5 fresas congeladas para hacer esta salsa o el topping que le voy a colocar a los pancakes y la verdad que es súper sencillo y rápido prepararlo y creo que le da un toque muy delicioso y diferente a los pancakes. Así van quedando súper ricos, me gusta que no queden tan doraditos sino que queden con este color y voy a preparar 2 pequeños para mí y 3 un poquito más grandes para mi esposo. Bueno, estos 2 primeros son los que les comentaba para Noah, que solo llevan este toque de miel que a él le gusta muchísimo. Familia, estas 2 últimas semanas fueron bien pesadas en el trabajo. Estuve en temas de cierre de mes, apoyando en las vacaciones de una compañera, así que me sentía mentalmente muy agotada. Y cuando estoy así, solo tengo deseos de ir más despacio, de dedicar un rato a la casita, a mantener el orden, hacer algún postre rico y estar lo más relax posible. Y es que de verdad mi hogar me da mucha paz, es mi lugar seguro, es mi lugar de descanso. Qué bonito cuando hemos construido una casita y la convertimos en ese lugar que nos recarga y nos da paz. Miren qué deliciosa se ve la salsa de fresas. Queda muy rica, pruébenla de verdad. Le da un toque totalmente diferente a los pancakes. Se puede endulzar al gusto y ando con muchas ganas de comprar arándanos porque siento que debe quedar también muy delicioso. A mi esposo le encantaron, me dijo que le haga más seguido estos pancakes con fresa. Justo cuando estábamos terminando de desayunar se levantó mi niño mayor, así que ahorita que termino voy a preparar pancakes y salsita de fresa también para él. Ya quedaron los pancakes de Nathan, también le gustaron muchísimo, así que creo que voy a estar preparando más seguido este tipo de desayunos. Y bueno, familia, por acá ya son más de la 1 de la tarde. El almuerzo quedó listo, hicimos arroz con guandú, ensalada de vegetales y un pollito guisado muy delicioso. Mi esposo tiene que trabajar esta tarde, así que voy a servirle para que pueda comer aquí y en un recipiente para que lleve y pueda cenar en el trabajo.
Me encantaría que pudiese pasar todo el día domingo aquí con nosotros, pero bueno, también toca cumplir con las responsabilidades de la vida laboral. Yo sí tengo todo el fin de semana libre, solo trabajo de lunes a viernes, pero a mi esposo pues sí le toca trabajar ya sea sábado o domingo. Y bueno, me quedo aquí en la casa con los niños, igual descansando, disfrutando un poquito. Por ahí está mi gatito Sony, que últimamente pasa horas y horas durmiendo ahí en la parte superior del árbol. Se ve muy tierno. Así que bueno, familia, y ahorita después del almuerzo, de que mi esposo se va al trabajo, Noah se va a quedar un ratito viendo televisión y nosotros vamos a ir a preparar la famosa pesada de Nance, que como les contaba es un postre tradicional de mi país, Panamá, que es muy común en esta época del año, que es en donde hay Nance. Acá solemos consumir mucho lo que nosotros le llamamos chicha de Nance, que no es más que un jugo de Nance, y esta pesada que es muy rica. Yo creo que a la mayoría de los panameños nos encanta esto, así que quiero compartir con ustedes el día de hoy esta receta que es súper fácil. Cuéntenme cómo le llaman a esta fruta en su país. Acá, como les digo, es Nance. Estos los tengo porque mi papá me los regaló y los tengo allí congelados porque así duran más. Lo primero que voy a hacer es dejarlos un ratito en agua para que se le vaya quitando lo congelado y sea mucho más fácil manipularlos. Los ingredientes que necesitamos es número 1, el nance, maicena sin sabor y necesitamos azúcar. Hay algunas personas que sé que utilizan harina para la pesada de nance, pero a mí en particular no me gusta porque siento que queda un poco amargo, así que siempre uso la maicena. Con las manos súper limpias vamos a comenzar a como exprimir las bolitas de nance para sacarle el jugo, el sabor y que se pueda también sacar como las semillitas que tienen por dentro y que el agua se vaya pues impregnando de todo ese sabor delicioso del nance. Como ven, ya quedó todo bien exprimido y en un recipiente aparte pues coloco todas las semillitas. A mí me gusta colocarle como la cáscara del nance poquito a la mezcla que tengo acá en agua porque creo que le da un toque más rico a la pesada de nance. Entonces acá ya la tenemos lista para colocarle la maicena, se la vamos colocando poco a poco y revolviendo. Revolvemos muy bien para que la mezcla quede homogénea antes de pasarla a la olla que vamos a estar cocinando. Dependiendo de qué tan madura esté la fruta, puede que esté un poco más dulce o un poco más ácida. A mí en lo personal me gusta que quede un poquito más ácido. Entonces es momento de colocarle el azúcar y acá sí va mucho al gusto. A mí no me gusta que quede ni tan dulce ni tan simple, sino que quede con un dulce como bien neutral. Y bueno, revolvemos todo y ya es el momento de pasarlo a la estufa. Lo colocamos a un fuego medio y es importante ir revolviendo siempre porque recordemos que tiene maicena y ella tiende a espesarse bastante o hacerse bolitas si no lo revolvemos constantemente. Entonces, realmente se hace súper rápido la pesada. Yo creería que en 10, 15 minutos, al máximo 20, ya va quedando en el espeso correcto. Y acá pues depende mucho del gusto de las personas. Hay unos que les gusta más delgadita, otros mucho más espesa. A mí me gusta como un término intermedio, por eso que solo le coloqué una maicena. Entre más espesa la queramos, entonces hay que colocarle más maicena. Pero para mí, en esta cantidad de nance que le coloqué, un paquete de maicena es perfecto.
Y los ingredientes finales y súper importante para poder disfrutar este postre es la leche evaporada y el queso blanco. Esto le va a dar el toque perfecto. A mí me encanta con muchísimo queso. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es partir el queso en pedazos pequeños para que cada uno pues se pueda servir al gusto. Y los voy a estar colocando en este recipiente. Y la pesada ya casi está lista, así que voy a dejar que se refresque un poco. A mí en lo personal me gusta comer las cosas como bien calentitas, recién hechas. Entonces, en un ratito me voy a servir y les voy a mostrar ya cómo queda. Yo crecí comiendo todo este tipo de cosas, la pesada de Nance, el arroz con leche, las cocadas para Semana Santa. Como mi abuelita es del interior del país, ella siempre nos hacía todo este tipo de cosas. Y bueno, aprendí viendo, porque creo que nadie me enseñó como tal. Y pues uno allí se va, ensayo y error. Y como ven, pues es súper fácil hacer este postre. Una vez ya está listo y servido, pues uno le coloca la leche evaporada al gusto y el queso blanco, así como bien desmenuzadito, también se le coloca al gusto. Y bueno, creo que a todo el mundo acá le gusta ponerle mucho queso porque la verdad que le da el toque delicioso a la pesada de Nance. Y bueno, mis queridas amigas y amigos, gracias por pasarse un día más por mi hogar, acompañarme en estas recetas sencillas y deliciosas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el siguiente video.